Amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición muy grande una vez más estar con ustedes en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, meditando en su palabra conforme nos lo dice el Señor allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, y en el Evangelio de Juan, de Yohanan, capítulo 5, versículo 38 o 39, cuando dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esta manera, pues nosotros entonces vamos a escudriñar las escrituras, vamos a meditar en la palabra de Dios, en la de Bar de Hashem, y vamos a preguntarle al Señor para que Él sea quien nos ministre a través de su palabra cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Voy a acomodar un poquito aquí. Gloria a Dios. Entonces hoy vamos a seguir meditando allí en el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar meditando en el versículo 19, 20 y 21. Capítulo 8 de Lucas. Si tú tienes una Biblia en tus manos, allí contigo, yo te invito a que la estés abriendo allí en este capítulo 8. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y quizás en tu Biblia tenga un título que dice: la madre y los hermanos de Jesús, según la Reina Valera. Vamos a estar leyendo entonces, y primero el texto dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces les respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. El título que nosotros tenemos en este estudio es: siguiendo los pasos de Yahshua. Recuerda, estamos hablando de seguir los pasos de Yahshua, de Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. El Señor nos dice claramente: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y eso es lo que vamos a hacer, es caminar con el Señor, caminar con Hamashiach, caminar con Cristo, ir detrás de Él. Él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces vamos a caminar detrás de Hamashiach, vamos a seguir los pasos de Hamashiach y vamos a aprender de Hamashiach. Recuerda, él dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hoy el subtítulo, estamos en el punto número 56 de siguiendo los pasos de Yahshua. El subtítulo es: Em y Ahim, Shomei y Shomrei, la de Bar de Hashem. Em y Ahim, Shomei y Shomer, la de Bar de Hashem. Madre y hermanos, los que hacen y guardan la palabra de Dios. Recuerda cómo el Señor ha venido en su ministerio predicando el mensaje de las besuras Jajeulat,
Allí el Señor ha venido predicando el mensaje del Evangelio del Reino, viene predicando, enseñando a través de la palabra de Dios, a través de la Torá, el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Recuerda, nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, sus talmidim, sus discípulos no vinieron a traer una doctrina nueva, una enseñanza diferente a la que ya estaba escrita en la Torá. Ellos tomaron la Torá, el Tanaj, el Antiguo Testamento que conocemos nosotros aquí en el mundo occidental. Ellos toman esta palabra y empiezan a través de ella a demostrar, a mostrar claramente que en Yahshua se cumple toda la escritura. El Señor ha venido predicando, ha venido sanando, ha venido dando vista a los ciegos. Él ha hecho prodigios, milagros, maravillas, y Él ha venido predicando ese mensaje, el Evangelio, ese mensaje, las mesuras Jajeulá. Y allí el Señor llega un momento que está en un lugar, está en una casa quizás allí, y entonces vienen María y sus hijos. Aquí nos dice que su madre y sus hermanos. Nosotros conocemos a María, según nos han enseñado, y aquí hablan como si fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y algo interesante cuando encontramos aquí este tema es porque a veces alguien me decía, ¿por qué el Señor Jesús nunca le oímos que Él le dijera a María mamá? Nunca lo oímos decirle madre. Desde muy pequeño Él siempre él rehusó a usar este término, y cuando viene Él se queda allí en Jerusalén en el día de la fiesta, que María y José salen y se dan cuenta que ya no está, regresan, le dice, ¿por qué nos haces esto si tu padre y yo te estamos buscando? Y él no dice nada más, dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí es interesante. Y luego cuando tú lo ves en el Evangelio de Yohanan, allí cuando está el Señor en las bodas de Canaán y le dice María, le dice, se acabó el vino. Y el Señor no le dice mamá o madre, sino le dice mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Y siempre ese fue el término que el Señor utilizó refiriéndose cuando se dirigía a María. ¿Por qué razón? Porque nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, recuerda claramente esto ya lo hemos hablado. Él, cuando Gabriel se le presenta a María, le dice, no temas, muy favorecida, has hallado gracia delante de Dios, el Señor te ha escogido, el Señor es contigo, y le empieza a dar todo el mensaje del Abacados, todo el mensaje del Padre, de lo que el Señor iba a hacer, que Él se iba a encarnar, se iba a ser hombre, iba a cumplir su palabra desde que está escrita desde el mismo libro de Bereshit, ahí en el capítulo 3, en el versículo 15. Esa promesa se estaba cumpliendo allí en María, y el Señor le dice, no temas. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vendrá sobre ti y te cubrirá, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Nunca hijo será llamado hijo de María, nunca hijo será llamado hijo de la mujer, sino hijo será llamado hijo de Dios. El Señor se nos adelanta a nosotros en la ciencia, en la tecnología. Él va adelantado porque Él es el creador de la ciencia y la tecnología, es el creador de todas las cosas. Entonces Él ya, adelantándose a nuestro tiempo, Él tomó su embrión, lo sembró en el vientre de María, y allí en el vientre de María Él se hace carne y nace sin tener relación con
el gene humano, con la sangre humana. Por eso es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué razón? Porque Él es nacido de Dios, es engendrado por Dios mismo, es puesto su embrión, tanto lo que es nuestro Señor Jesucristo nace directamente de Dios, nace como hombre y vive como hombre, pero es Dios con nosotros. Por eso la palabra dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora entonces aquí encontramos que Em y Ahim, su madre, aquí habla de su madre, Em y Ahim, vinieron a él. Viene María con sus hermanos, vienen al Señor y querían ir a hablar con el Señor, querían estar con el Señor, querían acercarse al Señor. Mira qué curioso, querían acercarse al Señor. Era supuestamente la mamá de Hamashiach. Eran supuestamente los hermanos de Hamashiach. Querían acercarse. ¿Por qué querían acercarse? ¿Acaso no estaban con él siempre? ¿No estaban, Hamashiach no estaba en la casa de María con sus hermanos compartiendo? No lo sé. La Biblia nos dice que una vez que el Señor comienza su ministerio, Él abandona el hogar donde Él creció, donde se sujetó como hombre, se sujetó a aquellos que lo tomaron por hijo, que lo criaron, se sujetó, creció en sujeción y luego cuando llega a su mayoría de edad, que es a los 30 años, que era la mayoría de edad en el tiempo del Imperio Romano, entonces él sale a predicar el mensaje de las besuras Jajeula. Sale a predicar el mensaje de las buenas noticias, las buenas nuevas. Él viene a predicar el evangelio, él empieza a predicar, empieza su ministerio y ya empieza a alejarse de aquellos con los que había crecido. Ahora, estos con los que él había crecido, que eran María y sus hijos, vienen a buscar a Hamashiach, pero no podían llegar hasta él. Dice que por causa de la multitud, era tanta la gente, eran tantos los discípulos, eran tantos los seguidores, eran tantos los que querían escuchar el mensaje del evangelio, de las besuras de Jehová, de boca del Mesías, que no había forma de penetrar esa barrera humana que se había levantado allí alrededor de Hamashiach. ¿Por qué querían escucharlo? Porque él hablaba con autoridad y no como los escribas. Él hablaba con autoridad y no como los sacerdotes, los fariseos, que eran religiosos, eran personas que hablaban por hablar, traían un mensaje conforme a sus propios conocimientos. Por eso le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano enseñan, predicando como mandamiento doctrinas de hombre. Entonces aquí es cuando Hamashiach, él empieza a trabajar. Nuestro Señor Jesucristo, él está trabajando, él está predicando, y viene María y sus hijos y quieren acercarse a él y no pueden, no se pueden acercar. No hay forma, pero alguien le avisa diciendo: tu madre, tu Em y tus Ahim están afuera y quieren verte. Interesante. Yo quisiera pensar en este momento, en ese tiempo, en ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, está allí predicando el mensaje del evangelio. Yo quiero que tú pienses no en Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, no en nuestro Señor Jesucristo. Piensa en ti, que tú eres un predicador importante, eres una persona muy reconocida, quizás como un predicador como Billy Graham, que llenaba estadios, o quizás como Gigi Ávila, o cosas así, grandes predicadores, y viene tu mamá, y viene tus hermanos, y quieren verte. Seguramente
que a ti te daría mucho gusto que tu familia estuviera contigo en un momento en que tú estás ejerciendo un ministerio. Qué bueno sería que nosotros, siendo grandes predicadores, grandes evangelistas, llegar llenando estadios, llegar a nuestra madre, nuestros hermanos que quisieran vernos, seguramente le pondríamos una silla allí al lado de nosotros, que estuvieran allí, que se gozaran con nosotros. Pero aquí sucede algo muy diferente. Aquí el Señor no exalta a su mamá, a su supuesta mamá, a María, ni exalta a los hijos de María, que supuestamente serían los hermanos de Hamashiach. Él, por el contrario, él tiene una palabra muy curiosa, que es cuando dice y Ahim Shomei y Shomrei la debar de Hashem. Él, cuando le dicen tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte, ¿cuál es la respuesta de Hamashiach? ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Él dice, él entonces, dice allí el versículo 21, ese es el versículo que nos tiene que llamar más la atención a nosotros. Dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre, mi hem y mis ajim, mi em y mis ajin, mi madre y mis hermanos son los que oyen la debar de Hashem, los que Shomei y Shomrei la debar de Hashem, los que hacen, aquí se oyen, pero los que hacen y guardan la palabra de Dios. Para él, ellos son su madre y sus hermanos, su em y sus ajim, son los que oyen, escucha bien esto, y guardan la palabra de Dios. El Señor allí, estando allí entre la multitud, es interesante, me llama mucho, poderosamente la atención. Estando entre la multitud, no exalta a María. Él no exalta a María, no le dice, mi madre ha venido a visitarme, mi madre quiere verme, lo siento mucho con ustedes, yo sé que ustedes han venido a escucharme, pero hace ya largo tiempo que salí de mi casa, que salí de mi hogar, largo tiempo que he dejado a mi madre y voy a estar con ella y con mis hermanos, y entonces vamos a dejar la predicación para otro día. Lo hubiera podido hacer, claramente, tranquilamente lo hubiera podido hacer. Estaba predicando todos los días. Él no tenía no tenía ciertos horarios para predicar el mensaje de las Besuras Jajeulá, sino que él predicaba donde quiera que llegaba, predicaba el mensaje de la palabra, la debar de Hashem. Allí iba y la predicaba. Pero allí el Señor, interesantemente, pone por encima de María y por encima de los hijos de María aquellos que oyen, aquellos que oyen la palabra. Porque es interesante cuando nosotros aprendemos a escuchar la palabra de Dios, la debar de Hashem. Escuchar la palabra de Dios, ponerle, dice el Señor, dice que nosotros debemos escuchar, escúchame esto, lo que la Biblia dice, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para poner por práctica las cosas que yo te ordeno hoy, acontecerá que vendrán todas estas bendiciones que están aquí descritas y te alcanzarán. Entonces, lo primero que el Señor nos llama a nosotros es a oír atentamente la voz de Dios nuestro Elohim. Primero, escucha atentamente.
Escuchar atentamente es poner atención a lo que me están hablando. No, yo no puedo escuchar atentamente cuando alguien me está hablando y yo estoy pegado allí al celular mandando mensajes de texto. No puedo escuchar atentamente la voz de Dios cuando estoy escuchando a una persona que me está contando algo, cuando estamos quizás en la quejila y en la congregación escuchando el mensaje. Tú estás escuchando el mensaje, pero aparentemente lo estás escuchando, pero tú estás escuchando la voz de tu ajim que está al lado tuyo. Entonces, de tus ajim. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás escuchando la voz de tus hermanos, que vienen y te distraen, yo no sé si te ha pasado eso, inmediatamente que tú empiezas a escuchar a otra persona, tú pierdes el hilo de la enseñanza, el hilo de lo que se está predicando desde cierto lugar, que están hablando la palabra, tú pierdes el hilo. ¿Por qué? Porque estás escuchando otras voces externas. Por lo tanto, el Señor primero nos llama a escuchar atentamente la voz de Dios nuestro Elohim. Pero no solamente hay que escuchar la voz. No solamente hay que escuchar la palabra de Dios. No solamente hay que escudriñar la palabra. No solamente hay que meditar la palabra. Yo tengo que escudriñarla y tengo que meditarla para poder escuchar atentamente lo que Dios me está diciendo. Pero no solamente la tengo que escudriñar y la tengo que meditar, sino que la tengo que atesorar, guardar, amarla. Amar la palabra de Dios, amarla de Bar de Hashem, desear que esa palabra esté en mi corazón. Poder decir, como dice el salmista allí, cuando dice, cuánto amo tu palabra. Mahati Torateja, cuánto amo tu palabra. Es mejor que el oro y la plata, meditar en ella de día y de noche, en todo tiempo. Aprender a amarla, aprender a atesorarla, aprender a desear la palabra de Dios y guardarla. Porque si escucho atentamente la voz de Dios, mi Elohim, y atesoro la palabra, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo? Es cuando tú la escuchas, la recibes, la estás escuchando atentamente, la atesoras, la pones en tu corazón, ¿cierto? Y entonces vas a actuar. Por eso es que oye la palabra de Dios y la hace. Es hacer la palabra de Elohim. Es actuar. ¿Por qué? Porque si yo la tengo en mi corazón, si la he escuchado atentamente, la tengo en mi corazón, entonces de la abundancia, escucha esto, de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Si tú tienes tu corazón lleno de la palabra de Dios, la has atesorado, la has guardado en tu corazón, la amas de tal manera, entonces ¿qué pasa? Que cuando tú hablas, pues vas a hablar lo que hay en tu corazón. Si tú no atesoras la palabra de Dios, si tú estás atesorando otras cosas, estás atesorando basura, estás atesorando las cosas de este mundo, estás pensando solamente en tus negocios, pues de eso vas a hablar. De eso vas a hablar. No quiere decir que al atesorar la palabra de Dios y guardarla y hacerla, no puedas hacer tus negocios. Tú puedes, pero tus negocios van a ir, tus negocios, tu trabajo, tus obras, tus estudios, tus proyectos van a ir ligados a la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice, cuando le dicen, tu madre y tus hermanos están aquí y quieren verte, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? ¿Quién es Hem y Ahim? Hem y Ahim son los que Shomei y Shomrei la de Bar de Hashem. Mi madre y mis hermanos son los que hacen y guardan la palabra de Dios. O lo que dice aquí, los que oyen la palabra de Dios y la hacen.
La pregunta que yo tendría que hacerme en esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, la pregunta que yo tendría que hacerme en esta noche, ¿estoy yo guardando y haciendo la palabra de Dios? ¿Estoy amándola? ¿Estoy escuchando atentamente la voz de Dios? ¿O estoy escuchando voces externas? ¿O estoy escuchando voces que vienen de afuera, que me dicen que vienen de parte de Dios y no lo son? Recuerda que hay mucha gente que dice que Dios le habló. Hay mucha gente que viene con supuestas visiones, que vienen con sus supuestas encuentros con Dios cuando dicen, Dios me habló, o soñé, Dios me mostró. Dios dijo, y el Señor dice, ay de aquellos que dicen, soñé, y yo no les he hablado. Porque si yo les hubiera hablado, ¿por qué? Porque ellos no están en mi secreto. Porque si estuvieran en mi secreto, darían a conocer mi palabra. La palabra de Dios, mi amado hermano, es esta. Toda palabra que se salga de esta escritura, que pretenda ser palabra de Dios, no es la palabra de Dios. Solamente con ella nosotros podemos ser salvos. Solamente con ella nosotros podemos tener bendición. Recuerda, podemos ser prosperados en todo. Si no la escuchamos atentamente la voz de Dios y la obedecemos, entonces nosotros no somos, somos menos que la madre y los hermanos de Jesús. Nosotros, dice el Señor, mi madre y mis hermanos son los que hacen, los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? ¿Estamos actuando nosotros conforme a la voluntad de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Recuerda que el Señor te dice, si escuchares atentamente hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, si tú, el Señor te está hablando, es el momento en que nosotros debemos abrir nuestro corazón al Señor, decirle, Señor Jesús, aquí está mi vida, yo quiero que me cambie, yo quiero que me transforme, yo quiero ser conforme a tu voluntad, que tú entres en mi corazón, que me hagas una nueva criatura. Señor, aquí estoy. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el momento, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Quizás mañana no venga para ti. Y si esta noche viniera a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? No importa qué tan religioso seas tú. No importa si tú guardas la Torá, el Tanakh, si guardas todas las mitzvot de Hashem, las 613 mitzvot de Hashem, no sé si tú guardas, no importa. Si tú no tienes al Hijo, no puedes acercarte al Padre, al Abacadosh. Yahshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esas son las palabras de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie se puede acercar al Dios, el Padre, si no es por Él. Además, el Señor también, el Señor dice que debemos entregarle nuestro corazón a Él. Ahora, si tú no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que le entregues tu vida al Señor y lo recibas en tu corazón. Si no lo has hecho, yo te invito a que hagas esta oración de fe, creyendo simplemente en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, lava mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, ya está en tu vida. Él ha cambiado tu vieja manera de vivir y ahora Él está al lado tuyo para escucharte. 3 cosas quiero recomendarte antes de terminar este tiempo de una palabra edificada de Bar Hashem. Es, número 1,
Busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías. Y ten la certeza que Dios estará allí a tu lado para escuchar tu oración y para darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te revele cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un lugar donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber uno en tu ciudad, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Hemos llegado hasta el final de tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Baruch Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Gracias por acompañarnos. Que Hashem te bendiga y te guarde. Que Hashem alce sobre ti su rostro. Que Hashem tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión, cuando el Señor nos permita volver a tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Baruch Hashem. Bendiciones para todos.